Sin pelos en la lengua. Hacer empresa es hacer historia. Hoy junto a Roberto Fantuzzi y José Ramón Cárdenas conoceremos al Instituto IAC, líder en formación online. Junto a su rector y directores abordaremos este tema tan contingente, que es parte fundamental del nuevo escenario. ¿Se puede educar a distancia con la misma eficacia que de modo presencial? Lo averiguaremos sin pelos en la lengua. Hoy día estamos junto a Raymond Rosal, rector de IAC, un instituto profesional que ofrece gran parte de su educación a distancia y queremos conocer su historia. Raymond, gracias por recibirnos aquí en IAC. Somos una institución, como dicen ustedes, 100% online. Tenemos más de 38 programas de pregrado que son llevados 100% online, más de 30 programas de diplomados también y cursos. En el 2008, el Instituto Profesional hace un vuelco y hace un cambio para generar este cambio y empezar a buscar la democratización de la educación superior a nivel de todo el país, ya que Chile es un país bastante largo, bastante extenso, y la educación superior no estaba llegando a ciertos sectores. Y desde ese minuto partimos con un programa en ese momento, y ahora, como te digo, ya tenemos más de 68 programas diplomados y pregrados, y partimos en ese primer año fueron como 100 estudiantes, ¿verdad? Toda la trayectoria que hemos podido generar desde el punto de vista siempre viendo de por sí la calidad de la educación superior. Una pregunta técnica, no sé si ustedes tienen las estadísticas que conversábamos al inicio de las personas, porque ustedes son trabajadores que estudian, que el sistema dual es justo lo contrario, estudiantes que trabajan, ¿verdad? Ustedes dan vuelta el sistema. ¿Estas personas que trabajan y estudian, tienen algún impacto en movilidad social? Cuando ingresan los estudiantes, el 90% de ellos ya está trabajando, ya está ubicado en el sector productivo. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es la efectividad de nuestro proceso formativo, verlo por el tema de la empleabilidad ya no es el tema, porque eso lo tienen que ver las universidades más tradicionales, que tienen los jóvenes que están saliendo por primera vez al sector productivo. Pero lo que estamos viendo acá, nosotros lo que vemos es, entonces, en base a una encuesta que hacemos de manera externa, o sea, es una agencia que hace una encuesta externa, le pregunta a los titulados. Y nosotros podemos decir que el 70%, o sea, 7 de cada 10, en el primer año, mejora sus condiciones laborales, que es una de las tres cosas. O aumenta su sueldo, o mejora su labor, o sea, en términos de que pasó a ser gerente, posición. Muchas gracias. Y que no lo echen a veces, porque... Claro, totalmente. También es muchas de las razones por qué inician trabajando. Y el tercer punto que yo creo que también es fundamental es que también la persona se sienta cómoda en el lugar que trabaja. O sea, trabaja en una empresa que se sienta cómoda. Muchas de las veces, a veces uno trabaja por una necesidad de plata, ¿verdad? Pero no necesariamente te está dando una buena vida laboral. ¿El tema de la conectividad de alguna manera afecta a los estudiantes que participan en IAC? Porque el nivel de conectividad en Chile es suficiente o se han visto involucrados en algunos problemas para que puedan seguir los cursos. Nosotros, en base a la situación que se ha vivido hoy en día, nuestros estudiantes cuando ingresan con nosotros ya saben que van a estudiar online. Lo que ha vivido otras instituciones es que los estudiantes ingresaron tratando de entrar al sector presencial, al modelo tradicional, y tuvieron que cambiarse al modelo online, ¿verdad? Sí, o sea, sin previo aviso. Entonces, obviamente hubo efectos ahí porque a muchas de las personas, a mí me pasó que tuve que empezar a trabajar desde la casa y mis hijos también estudiando online, el internet ya no daba, o sea, no estaban adecuadas las casas también para esto también. Entonces, eso también pasó mucho, pero con nuestros estudiantes, ya nuestros estudiantes sabían, entonces por ende no hubo efecto en nuestros estudiantes. Hoy día se vende mucho el concepto que la educación va a tener que ser continua, que tú vas a estar permanentemente estudiando. Claro. Porque tengo los antecedentes, antes el conocimiento cambiaba cada 20 años, hoy día cada 5 años. Hoy en día para una persona que va a entrar al sector productivo, es una persona que tiene que tener la necesidad de estar buscando en qué cosas mejorar y qué cosas aprender más. Pero desde el punto de vista cuando tú tocas ese tema de que antes era cada 20 años, ahora 5 años. En el IAC, por ejemplo, una asignatura tiene que ser renovada por lo mínimo cada 2 años. Cada 2 años tiene que estarse actualizando. Y adicionalmente, la responsabilidad de la Vicerrectoría Académica también está en brindar cursos y capacitación para, obviamente, sus titulados también.
para que ellos también desde ese punto de vista sigan perfeccionándose. Los profesores, ¿cómo van superando su propio conocimiento para poder ir poniéndose al día? Digamos? En términos online, bueno, nosotros los capacitamos. Obviamente nosotros sabemos que un docente que ingresa al IAC no tiene el conocimiento de cómo brindar la pedagogía, pero desde una mirada online, ¿verdad? Que ahí tiene que haber un diferente tipo de empatías, diferentes tipos de competencias tiene que tener un docente. Y nosotros la trabajamos y los capacitamos antes de que ingresen. Seguimos en IAC conociendo cómo es la educación a distancia y cambiamos nuestro entrevistado. Hoy día estamos con el vicerrector de vinculación con el medio y admisión. Para conocer un poco de detalle de cómo funciona esto diariamente, ya habiendo conocido junto a Roberto Fantuzzi la historia. Digamos. Roberto Fantuzzi está medio seducido con tomar, hay que decirlo, un curso de marketing digital que yo creo que puede concretarse dentro de este programa. Y quedé preocupado, oye, fíjate que vínculo con el medio, ¿cómo lo hacen? Oye, porque teóricamente vínculo con el medio, yo he participado en ciertas universidades a veces, son las charlas que vienen gente de afuera, empresarios. Online, ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, nosotros como Instituto Técnico Profesional, vinculación con el medio tiene una relevancia importante en toda la institución, realmente. Y sí, lo que tú mencionas son generalmente actividades de extensión que realizan todas las instituciones, nosotros también las realizamos, pero nuestra vinculación con el medio está enfocado en 3 pilares fundamentales, digamos. Una, nuestro relacionamiento con los titulados. O sea, a nosotros nos interesa muchísimo saber cómo están insertos en el mercado laboral nuestros titulados, qué necesidades tienen. Lo segundo, los empleadores, quienes contratan o quienes necesitan, digamos, de técnicos profesionales. Y el tercero es un relacionamiento, digamos, de la institución propiamente tal, digamos, con el sistema de educación superior, digamos, las decisiones que se van tomando. Pero principalmente está enfocado en empleadores y en titulados las mayores acciones de ellos son, o el levantamiento que se hace con ellos a través de comités consultivos o distintas reuniones, nos dan a nosotros ciertas luces de ver por dónde van las necesidades. Claro, ¿dónde están los ingredientes necesarios para... Claro, y en eso se empieza a hacer construir, la malla al final. Se empieza a construir exactamente los programas académicos en base a ese requerimiento y en base, digamos, al relacionamiento con ellos. Y en esta parte de la educación que fue pandémica, digamos, que está siendo todavía pandémica, me imagino que la primera luz de que esto debiera ser online y de que esto debiera funcionar de determinada forma es tu cargo, digamos, es tu vinculación con el medio y ver un poco cómo resolver esto que todos caminamos en círculo, no sabemos dónde va a terminar. Bueno, nosotros vemos con harto entusiasmo que la modalidad online ha tenido, pero a mí me gustaría precisar también de que una cosa es virtualizar la educación y otra cosa es implementar la educación online de calidad. Y en eso un poco hemos sido testigos del debate que se ha producido desde el año pasado, producto de la pandemia. Entonces, virtualizar, o sea, educación online no puede ser digitalizar, digamos, texto y enviarlo, o que un docente esté una hora por vía Zoom o vía telemática, digamos, haciendo una clase. La educación online está pensada con una metodología a través, digamos, de la educación a distancia, de Internet, que tiene, digamos, ciertos indicadores pedagógicos. Tú no puedes traducir, o no puedes traspasar, mejor dicho, una hora presencial de escuchar una clase a una hora estando por computador, digamos, y pensar que va a tener el mismo resultado. ¿Ustedes no han pensado en ser como certificadores o asesores de digitalizaciones en empresas? Sí, vamos en camino a eso. Tenemos bastantes contactos, digamos, en trabajo de convenios con instituciones de un poco lo que decías tú de transformación digital. Y lo que tocas tú es muy importante, porque es un poco parte del paradigma de esta brecha digital o la transformación digital en sí. Entonces, por ejemplo, en el tema de la brecha digital, no solamente el acceso a Internet, de lo que hablaban anteriormente con Raymond, sino es que qué vamos a hacer con el Internet, digamos. Yo tenía un amigo en una AFP que estaba en recursos humanos y uno de los graves problemas que tenían justamente traer a toda la gente a Santiago para hacerle una capacitación determinada. Y efectivamente con este sistema se resuelve y se alimenta con el mejor profesor, como estábamos conversando. Claro. El que más sabe sobre la materia le hace clase a todo Chile. ¿Por qué te la juegas ahí un poco? Yo sé que a ti el tema político no te convoca, pero en términos de la injerencia que puede tener en el pensar una nueva constitución, pensando en que haya un modelo online, ¿qué te parece a ti que podría producirse en términos de recoger contenidos, digamos? Mira, yo se lo he escuchado a Benito Baranda. Benito Baranda es una persona que pretende
obtener información de lo que las personas quieren, y esto va a ser online. Es la única manera de hacerlo, porque si no tú te reúnes con un grupo de 20, 30 personas y eso no significa que sea una muestra, claro, una muestra que no, en el fondo no dice absolutamente nada. Yo entiendo que lo que se vivió en Chile fue una emergencia educativa y en percepción mía personal, y yo creo que de la institución, no se reaccionó mal, pese, digamos, al estrés que pueden haber tenido los docentes y los estudiantes, sobre todo de colegios, digamos. Y ahora que hablamos de la Constitución, yo creo que hay una gran oportunidad, digamos, de tomar estos temas e implementarlos en base a la transformación digital que se está pensando y que se está requiriendo también del sector productivo, del sector educacional, de todos, digamos. Entonces, sería bueno que estuviera planteado de alguna manera, de todas las crisis, digamos, nacen oportunidades y esta es una gran oportunidad. Claro, es como cuando uno discute el derecho al agua, esto es el derecho a estar comunicado. Y efectivamente, porque la persona, si no, va a ser un tema que estábamos hablando antes, analfabeto. Los viejos hoy día lamentablemente son analfabetos digitales, digamos las cosas como son. Estamos con Karen Dubois, jefa de trayectoria formativa del IAC, donde estamos hoy día, y queremos preguntarle acerca de la importancia del sentimiento de soledad que puede producirse cuando el aprendizaje es online. Karen, ¿es así? Sí, lamentablemente es así, pero no es real. ¿Ya? Por lo menos en IAC no es así. Nosotros tenemos desplegado un mecanismo bien fuerte para acompañar al estudiante desde que ingresa hasta que egresa, se titula, que es el sueño que él tiene en el que nosotros lo queremos acompañar. Por lo tanto, durante toda su trayectoria académica, ¿cierto? Durante su progresión estudiantil, nosotros estamos permanentemente en contacto con el estudiante a través de distintos equipos. Cuando recién ingresa, a través de un equipo de inducción que lo acoge, ¿cierto? Y permite que el alumno se integre a la institución y que conozca principalmente nuestra modalidad de estudio, que es distinta, ni mejor ni peor, diferente, y que no es fácil. ¿Ya? Por lo tanto, el alumno tiene que conocerla y bien. Luego de eso, se hace cargo del estudiante un equipo de acompañamiento estudiantil, donde él tiene un consejero que lo va a acompañar permanentemente, tal como la palabra lo dice. ¿Una especie como de mentor en la empresa? Le va a ofrecer también la ayuda de otra área que trabaja con nosotros en IAC, que es la unidad de apoyo socioafectivo. Que para nosotros, bien completa, o sea, para nosotros es un lujo contar con esa unidad, es un apoyo que sabemos que el estudiante necesita, porque esto no es solo academia, o sea, el estudiante no solo necesita estar en un ambiente académico, también necesita estar contenido en un ambiente más bien emocional, ¿cierto? Sabiendo además las características que tiene nuestro estudiante. El perfil de nuestro estudiante es una persona adulta, que trabaja, que tiene familia y que además decidió volver a estudiar. Entonces, en ese escenario, al alumno se le van presentando otras situaciones que ameritan que este equipo multidisciplinario de profesionales del área socioemocional, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta complementario, trabajador social, lo acompañen también en estas otras aristas de su vida que son tan importantes como la académica. ¿Trabajamos más o trabajamos menos? Chata. Difícil la pregunta y inevitable como ser autorreferente, porque yo siento que trabajo más, pero con mejor calidad de vida. Ya. Entonces me gusta mucho porque me permite hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces como que ahora no me importa si me quedo hasta más tarde, porque a lo mejor me conecté más tarde también, o tuve un espacio más largo entre medio que lo dediqué a otras cosas que antes no podía hacer. Bueno, un millón de gracias, Karen, por habernos explicado esta parte que humaniza lo que hemos conocido de IAC y que me parece desde mi punto de vista fundamental. Porque en el fondo no es estudiar por tu cuenta, como podría ser aprender de YouTube, sino que hay una institución detrás que te respalda. Sí, absolutamente. O sea, sin este equipo detrás del estudiante, consejero, docente, apoyo socioafectivo, sería muy difícil, y la verdad es que creo que nosotros ya no estamos disponibles como para volver atrás en eso o transar con eso. Es indispensable para el estudiante. Así que gracias a ustedes. Yo no puedo dejar de preguntarte cómo ves el Chile del futuro. Ustedes que tuvieron como la visión de lo que venía, en términos de la Constitución que desarrollamos, del nuevo país, de cómo vemos la realidad para afuera. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser este Chile digitalizado o esta nueva realidad? Wow, yo creo que tocándolo desde el punto de vista y desde el punto de vista de cómo nosotros formamos a nuestros estudiantes, yo creo que cada vez más las empresas se van a empezar a adecuar a
a una persona distinta que va a trabajar. Roberto, después de haber conocido todo esto, la conclusión final. Todas estas reuniones y este programa me trae una preocupación enorme, que tengo que volver a estudiar. Muy bien. Efectivamente, Sí. y estoy hablando con ellos que me den una beca, ¿ah? Porque en este país hay que ser patudo. Claro. Necesito volver a estudiar, aunque sea de 78 años, yo me veo muy limitado, principalmente en el tema que me encanta, marketing, y ellos me ofrecen marketing digital. Mejor, Y lo claro. voy a aceptar, siempre que sea una beca. Nos vemos en el próximo programa y a lo mejor ya vamos a ver algunos Muchas avances del estudio de Roberto. Muchas gracias, Raymond, por muchas- recibirnos. No, y muchas gracias por venir y siempre bienvenidos. Muchas gracias. Dale, gracias. Sin pelos en la lengua. Hacer empresa es hacer historia.